tardes, gracias por sintonizarnos en este programa Soy Salud. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque tiene que ver con lo estético, con la belleza, con las mujeres y también con los hombres. Para eso hemos invitado al doctor Rey Alvarado Salas, cirujano plástico, estético y reconstructivo. Rey, bienvenido. Gracias, a este doctor. tu programa. Gracias. Hemos invitado al doctor para que nos hable sobre la enfermedad por modelantes. Doctor Rey, ¿qué son los modelantes y cómo surgen los modelantes? Bueno, pues los modelantes son sustancias que se aplican en el cuerpo, debajo de la piel, algunas veces en los tejidos como la grasa, con la finalidad de dar forma. Ese es el origen principal, rellenar algunas áreas como arrugas, depresiones, o simplemente dar volumen a un área que carece de este. ¿Y desde cuándo surgió esa idea de que se podían inyectar ciertas sustancias en el cuerpo para generar volumen? Históricamente las culturas, muchas de ellas realizaban modificaciones en su cuerpo. Ese es uno de los orígenes, con fines de rituales, con la finalidad de darse una personalidad, ser aceptados en su sociedad, algunas veces por castigo, otras veces porque querían resaltar cierta particularidad de su etnia, ¿no? Entonces es así como inician estas modificaciones que actualmente pues, se utilizan con fines estéticos. Ok, ¿cualquier sustancia puede inyectarse? Bueno, existen sustancias que son actualmente permitidas, existen normas internacionales que rigen qué sustancias son las que se pueden utilizar. Generalmente las sustancias que se utilizan con fines estéticos deben de ser temporales. Yo me acuerdo que hace algunos años se satanizó, por ejemplo, la silicona, el silicón, y se decía en aquel entonces, estoy hablando hace 30 años, porque las primeras prótesis mamarias eran de silicona, y a pesar de ser un boom, de ser estudiada y fabricada por grandes laboratorios en el mundo, comenzó a haber casos de migración de la sustancia en muchos lugares y se relacionó con algunos cánceres, entre comillas. Hoy, ¿cómo se rige eso? ¿Cómo se evita? ¿Hay estudios serios, científicos, ante que una sustancia salga al mercado? Claro. Bueno, Estados Unidos es uno de los países que tiene más experiencia al realizar estudios y protocolos para saber qué sustancia es la que se puede aplicar o no. Históricamente, como usted lo mencionaba, doctor, se realizaba, por ejemplo, los primeros usos de estos rellenos, algunas veces fueron con fines reconstructivos, en aquellas grandes enfermedades que causaban deformidades en el cuerpo. Hubo un médico que fue el que inició a utilizar rellenos con fines para reconstruir, por ejemplo, un defecto en el escroto en un niño por tuberculosis, otras veces por deformidades en la nariz, como lo que es la famosa silla de montar. Entonces se iniciaba a tratar algunas deformidades con estos rellenos. Uno de ellos es la silicona, otros aceites que modificaban el cuerpo o que trataban de volverle a dar forma al paciente que había sufrido alguna alteración adquirida en un traumatismo o en alguna enfermedad de este tipo, y así fue que se fue desarrollando. La FDA, que es la organización más importante del mundo que rige todas estas sustancias, hubo un tiempo que no permitía administrar lo que es la silicona. Actualmente la silicona se puede utilizar
sin ningún problema, sobre todo en los implantes mamarios, en algunas prótesis, debido a que está protegida con otros materiales que hacen que este material no cause ningún problema en el cuerpo. Sí, lo que pasa es que las verdades de hoy a veces son las mentiras de mañana. Claro. O sea, en medicina hemos tenido tantas verdades que luego se han convertido en mentiras. Claro. Porque la industria farmacéutica, la industria que tiene que ver con las prótesis y los insumos en medicina, principalmente los cosméticos, los estéticos, no han sido sometidos a un rigor porque como no son medicamentos y la FDA solo controla medicamentos, por eso ve que en los pacientes con cáncer utilizan los charlatanes muchas sustancias, pero dice complemento nutritivo. Claro. Sí, o sea, y tú ves el noni, el florence, el cartílago de tiburón, la uña de gato, dice complemento dietético. No es un medicamento, entonces la FDA no puede decir nada. Y eso ha pasado con muchos medicamentos que se utilizan para la belleza. Claro, claro. Como no son medicamentos, no se le puede exigir cierto rigor científico. Todos esos medicamentos que utilizamos o que utilizan los dermatólogos para quitar arrugas, para belleza, es puro cuento. Sabemos que te maquillas y te ves chévere, pero apenas vas a tu casa y te quita el maquillaje, se lo dio el asunto. Claro. Entonces, y tú lo ves en televisión promocionando de que te quitan la arruga, que te quitan no sé cuántos años. Entonces, ese es el gran problema. O sea, hay un hueco legal de que muchas sustancias que se utilizan para la belleza, para lo estético, no están catalogadas como medicamentos. Sí. Y ese vacío legal permite de que haya un abuso y proliferen muchas propuestas desde el punto de vista de esto. Pero sabemos que una sustancia en el cuerpo puede generar muchas reacciones. O sea, ¿qué característica debe tener una sustancia modelante para que no genere problema en el cuerpo? ¿Cuáles son las características? Bueno, como usted lo mencionaba, uno de los problemas que tenemos en el mundo es que estas sustancias modelantes, rellenos, los que lo utilizan la hacen ver como si fuese una sustancia muy fácil de manipular, indolora, fácil de aplicar, que no causa complicaciones. Sin embargo, no es así. Son sustancias que en el cuerpo pueden dar complicaciones desde el punto de vista local, en el sitio donde se inyectan, en el sitio donde se colocan, e incluso una respuesta sistémica en todo el cuerpo, produciendo una reacción inmunitaria, inflamatoria, que desgraciadamente no tiene cura. Creo que existe algo muy importante que es la prevención, dar a conocer al público que estas sustancias solamente deben de ser manejadas por cirujanos plásticos, por profesionales capacitados, que tengan el conocimiento número uno de la anatomía del cuerpo. En la cara, por ejemplo, es un lugar donde se aplica comúnmente, en la parte de los surcos nasogenianos, en los labios, y ahí existen pequeños vasos sanguíneos que cuando no se tiene la experiencia en el conocimiento, se puede inyectar inadvertidamente y causar deformidades graves, necrosis, muerte de la piel, que finalmente necesitan el apoyo de la cirugía reconstructiva, pero que siempre van a dejar alguna cicatriz. Sí, si tenemos una sustancia de depósito que puede durar años con el paciente, es importante tomar en cuenta que mi paciente no la vaya a rechazar. Claro. Entonces, las sustancias tienen que ser no alergénicas. Claro. Es importante eso. Y para eso habrá sustancias donde hay que hacer ciertas pruebas al paciente para ver si mi paciente tiene alergia a esa sustancia o no. Porque cualquiera puede decir, bueno, ¿qué puede ocasionar el aceite vegetal, por decir algo? Claro. Pero hay gente que tiene alergia al aceite vegetal, sí, o a los aceites animales,
o a los aceites minerales, que son sustancias que se utilizan. Entonces, la situación de la alergia hay que tenerla muy en cuenta, porque uno de los procesos posteriores es porque el paciente produce una reacción alérgica al producto en el sitio de la administración. Entonces, eso es algo que si la persona no está capacitada, sino simplemente aprendió a inyectar aceite o cualquier otra sustancia, no tiene el conocimiento médico para tener un panorama general de todas las complicaciones que pueden darse. Claro. Igual la parte cancerígena. Exacto. Ok, o sea, hay sustancias que pueden producir un cáncer. Claro. Todo eso, estos requisitos debe tenerlo en cuenta una persona que se quiera inyectar una sustancia de este tipo. Y dentro de las sustancias, ¿cuáles son las más comunes que utilizan ustedes? Bueno, doctor, lo más importante es saber que los rellenos o los modelantes tienen una clasificación, ¿no? La parte de los rellenos que son autólogos, donde utilizamos tejido propio del paciente, como la grasa, que es una parte del paciente, es un tejido que no va a haber ningún problema si se manipula adecuadamente. Es un relleno ideal, porque no va a causar ninguna reacción debido a que es propiamente del paciente. Tenemos rellenos que son temporales, que son biológicos, que son sintéticos, y tenemos rellenos permanentes, que se van a quedar ahí en el cuerpo, y esos son los que pueden generalmente desencadenar una respuesta inmunitaria, una respuesta inflamatoria, problemas de rechazo, como usted lo mencionaba. El ideal sería un relleno, un modelante que se eliminara paulatinamente, que el cuerpo lo aceptara, o que fuese biodegradable y siempre temporales. No existe un relleno sintético que pueda estar en el cuerpo para siempre. Siempre va a haber una reacción. Y como sabemos que cada persona, cada organismo es distinto, en sí no sabemos qué tipo de sustancia va a despertar una reacción. Ya hay reportes de ácido hialurónico, que es una de las sustancias más comunes utilizadas, que pueden desencadenar una respuesta inmunitaria. ¿Qué característica debe tener una persona para poder ser candidata a la aplicación de los modelantes? O sea, bueno, nosotros hacemos siempre, los cirujanos plásticos, una valoración del paciente. Primero debe de desearlo, debe de ser una persona que desea y que tiene un problema real, que tiene una deformidad o que quiere mejorar alguna parte estética, pero que no tiene una imaginación errónea de su realidad. Ese es uno de los aspectos más importantes. Lógicamente, acudir a una valoración donde el cirujano plástico va a revisar su estado de salud. Esto es para personas generalmente sanas, que no tienen enfermedades, y sobre todo ya ver las características del lugar donde se quiera aplicar. Hay que ver las características de la piel, la tersura de la piel, si existe realmente esa deformidad que el paciente ve, y sobre todo qué método utilizar. Los rellenos o los modelantes que utilizamos son para pacientes que tienen una piel con una fuerza, una tensión adecuada, y que no le va a causar más peso o más deformidad del relleno. En el caso que el paciente tenga flacidez de su piel o que tenga un surco muy marcado, pues muchas veces es mejor ofrecerle el tratamiento quirúrgico, que es reposicionar los tejidos a su lugar, estirar nuevamente la piel, para entonces no tener necesidad que llenar el área de relleno. El problema viene desde la sociedad. Claro. Nosotros somos una sociedad que nos comportamos de acuerdo a la moda, y la belleza es una moda. La belleza es una moda. Sí. Dicen por ahí que no hay mujeres feas, sino maridos pobres. Entonces, esa es una situación que ha llevado a mujeres y a hombres a ser adictos a la cirugía plástica. ¿Okay? Tú ves que hay mujeres que tienen 5 o 6 cirugías, sí, y tienen 70 años y se siguen haciendo cirugía. Y cuando tú analizas, son totalmente opuestas a lo que eran hace 30 o 40 años, no se parecen en lo más mínimo. Entonces son adictas.
tú ves que tienen un seno con copa C34 y tienen una 40, y después tienen una 42 y así van. O sea, aquí desgraciadamente hemos visto que algunos compañeros cirujanos plásticos se han dejado llevar por el dinero. Si me paga, te hago y punto. Tú ves que hay personas que le quitan 30 kilos en una liposucción, ¿sí? Sin haberle hecho ningún estudio ni haberla sometido a ningún proceso psicológico o nutricional. Esa persona 1 año y medio, 2 años después recuperó quizás el 50% de lo que le sacaron. No sirvió la cirugía, porque eso no es una varita mágica, eso requiere un equipo multidisciplinario y un compromiso del paciente de que mantener el peso es producto de muchas cosas. O sea, no es solamente que le metan la cánula y le quiten 30 kilos. Pero desgraciadamente se ha visto eso. Claro. Se ha visto se ha visto en la cirugía plástica la solución de un problema momentáneo para el paciente, y hemos rebasado la parte ética y hemos entrado al proceso comercial. Aquí puede suceder lo mismo. O sea, a veces tú dices, pero si yo la veo bien a usted, ¿para qué se va a inyectar esto? No, doctor, es que la ceja la tengo un poquito caída y aquí tengo esto, no me gusta cómo se me ve. Y comienza a ver esta situación. ¿Hay algún mecanismo, alguna forma de cómo evitar que se caiga en esa línea bastante complicada entre lo ético y lo no ético? Bueno, siempre hay que acudir a una consulta de valoración. Ahí es donde uno se da cuenta la estabilidad emocional del paciente, su aspecto psicológico, si realmente su problema es real. Es algo que comenta usted, nos llegan pacientes que tienen ya varias cirugías y que no han logrado su objetivo, porque la cirugía estética no es, por ejemplo, la liposucción, no es una técnica para solucionar la obesidad, es otra cosa. O sea, es un tratamiento que debe de ser para un paciente que ya controló algunos problemas alimenticios, que ya logró bajar de peso, pero que no ha alcanzado finalmente su meta estética. Pero no es para un paciente obeso que tiene un índice de masa mayor y que no va a poder realmente solucionar, porque entonces tendríamos que sacar muchísimos litros de grasa y el paciente podría complicarse. Igual los pacientes que tienen la necesidad de aumentar, por ejemplo, las mujeres sus senos y ya tuvieron un implante y no les gustó, bueno, pues tenemos que ser muy realistas en lo que el paciente tiene. Existen pacientes problemáticos y nosotros tenemos que tener la consulta de valoración para saber qué paciente es el ideal y no causar algún daño o estar ante una complicación. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué pasa en el cuerpo por lo cual estas sustancias modelantes producen enfermedad? Bueno, número uno, las sustancias que son sintéticas, que son permanentes, generalmente causan un proceso de reacción que no sabemos durante cuánto tiempo. Hay muchas pacientes que se inyectaron hace 10 años y no ha pasado nada. Hay pacientes que tienen 5 años o incluso algunas de 6 meses que ya están presentando síntomas. Eso es como que para cada persona, ¿no? La persona que se inyectó una sustancia, generalmente no saben qué sustancias son las que les administraron. Se las administraron en algún lugar donde son profesionales que se dedican a otra cosa, pueden ser médicos, pero no son cirujanos plásticos. Entonces inyectan sustancias que desconocen el comportamiento de esta en el cuerpo, y entonces en el tiempo pueden presentar primeramente una reacción local, una inflamación, se pone roja la lesión, se indura, hay dolor, hay deformidad, y posteriormente algunas otras personas, que es uno de los temas actuales, pueden presentar sintomatología general como dolor en otra área alejada del sitio donde les inyectaron. Por ejemplo, dolor en las manos, en las articulaciones, debilidad, la boca seca, síntomas generales
que muchas veces no se relacionaban con la sustancia en relleno, pero que ahora se tiene mucho conocimiento de que esta sustancia creó una reacción inflamatoria, una alteración inmunitaria y que el paciente puede incluso desencadenar o debutar con una enfermedad reumática, tipo artritis reumatoide, tipo lupus, y que tienen que ver con el relleno que les aplicaron. Se demostró porque cuando se retiraba ese relleno, los síntomas mejoraban mucho, ya no tenía que necesitar tantos medicamentos. Entonces, eso es uno de los puntos importantes que debemos de ver dónde fue la inyección, revisar la zona, saber qué sustancia es y posteriormente identificar qué síntomas generales presenta el paciente. Bien, Fer. Bien, Rey. Vamos a un corte, ¿no? Sí, claro. No se nos vaya, espérenos, porque esto se está volviendo interesante. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Rey, hemos hablado sobre el mecanismo por el cual los modelantes o esta sustancia pueden generar reacciones en el cuerpo. Nos mencionaste que uno de los mecanismos más importantes era que presentaba reacción inmunitaria. Claro. Y el organismo atacaba a sus propios tejidos, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Cómo una persona que nos está escuchando, que le hayan inyectado modelante, puede darse cuenta de que algo está pasando ahí? Bueno, generalmente el problema puede empezar con algunas manifestaciones en la piel. A ver si podemos ver alguna imagen. Ahí tenemos algunas. Es más fácil darnos cuenta de lo que está pasando al ver esa foto. Es una paciente que presentó una inyección con fines de aumento del labio y inmediatamente nos damos cuenta que algo está mal por el color de la piel. ¿Sí? El color es diferente, hay un poquito de moraditos, la paciente presentaba dolor. Desgraciadamente evolucionó a muerte de esa parte del labio. ¿Por qué? Porque cuando inyectan, sobre todo, sustancias para aumento, como el ácido hialurónico, pueden inyectarlo a grandes cantidades sin pensar que el tejido va a soportar una cantidad y que tiene un tamaño. Es como un bolsillo. Entonces, si inyectan demasiado, puede esa compresión del relleno obstruir las arterias por donde llega la sangre y toda esa zona empezar a morirse. Por desgracia, generalmente evolucionan mal y hay que hacer una reconstrucción. A ver si me pasas otra. Esa es una paciente que se inyectó también sustancias con fines de aumento en los glúteos y se ve en la piel una coloración rojiza. Cuando nosotros la revisamos estaba toda el área dura, insensible, el paciente no siente toda esa área. Igual, de la misma forma, pues evolucionan a una complicación como la muerte de los tejidos que necesitan reconstrucciones y con cicatrices, ¿no? Por lo general, ¿qué sustancias inyectan ahí en el glúteo? ¿Cuál es la más común? El glúteo, lo que hemos visto es aceites minerales, es lo que generalmente se ha usado en este tipo de problemas. Desgraciadamente lo aplican personas que no tienen el entrenamiento, muchas veces ni siquiera son del área de la salud y ni siquiera le mencionan qué tipo de sustancia van a utilizar, ¿no? Ahora, hace unos años hubo bastantes complicaciones por los llamados biopolímeros, que se prometían que iba a ser una sustancia ideal para el relleno, pero que de igual forma causó y todavía existen pacientes que tienen complicaciones por estas sustancias. Entonces, uno de los puntos importantes es que no saben qué sustancia les aplicaron, puede ser cualquier cosa, incluso se ha demostrado que han puesto aceite de carro, hasta manteca de puerco. Es algo así. Entonces,
Todo eso va a generar una reacción en los tejidos que puede ser la misma causa por el aumento, por la cantidad, pero después va a haber una respuesta general en rechazo a esta sustancia. A ver si tenemos otra. Actualmente todas estas sustancias, doctor, se están englobando en una enfermedad que se llama síndrome de Asia. El síndrome de Asia es, en inglés, esas siglas que nos menciona de un síndrome inflamatorio por adyuvantes, ¿no? Y todos los términos que se ven ahí, como halogenosis, siliconoma, adyuvantes, parafinomas, ya caen en este problema, porque no nada más ya es un problema local, ya no es un problema del sitio donde se inyectó la sustancia, sino ahora se presenta una enfermedad que les causa bastantes problemas y que son pacientes que no pueden llevar una vida normal porque tienen de pronto fiebre, de pronto tienen dolor, de pronto tienen mucho sueño, cansancio y se comportan como cualquier otra enfermedad reumática. Entonces ya se engloban todas ellas en lo que se llama síndrome de Asia. Bien. ¿Qué conlleva a una mujer para que le inyecten aceite mineral o vegetal o cualquier otra sustancia en vez de ponerse una prótesis mamaria? ¿Los costos o qué es lo que lo lleva a eso? Una de ellas es el costo, la necesidad es uno de los principales problemas, la situación económica con la que viven y sobre todo la oferta que algunas personas sin escrúpulos ofrecen para realizar su sueño, que es tener unos glúteos bonitos, unos senos más grandes, unos labios con mayor volumen a un bajo costo y generalmente les dicen que no necesitan hospitalización, que se puede hacer ahí mismo en su salón de belleza o en cualquier otra zona, ¿no? Hay clínicas que son clandestinas, lugares donde no tienen una supervisión por las autoridades en salud y ahí les ofrecen a un bajo costo estos modelantes que finalmente o generalmente tienen alguna complicación. Bien. La mayoría de los modelantes son modelantes temporales. O sea que supuestamente si se pone en el año 2022, ustedes calculan que para el 2030, 30 y tanto, ese modelante habrá que retirarlo. Claro. Si se inyecta en el glúteo, por decir algo, aceite mineral o vegetal o silicona, ¿cuál es el procedimiento para, sin haber dado síntomas, cómo se retira el modelante? Bueno, actualmente lo que tenemos que hacer es un tratamiento multidisciplinario. No podemos realizar tratamientos agresivos o primarios los cirujanos plásticos sin haber estudiado al paciente. Lo ideal sería saber qué sustancia es la que le inyectaron, en qué sitio está, o sea, si está solo por debajo de la piel, si está dentro de la grasa o incluso si está dentro del músculo, hablando de lo que es la región de los glúteos, el músculo glúteo mayor, algunas veces se inyecta dentro del músculo. Eso lo podemos saber por medio de estudios de imagen, tomografías, resonancias y saber qué tanto o qué tan distribuido está este relleno o este modelante en el lugar, para saber si podemos ofrecerle un tratamiento quirúrgico. Generalmente, como ya sabemos el comportamiento de esta enfermedad, lo mejor es que primero lo vea el médico internista o el reumatólogo para que controle todo el proceso inflamatorio que tiene el paciente y entonces cuando ya está estabilizado les administran medicamentos como esteroides, medicamentos para controlar todo este proceso inflamatorio, es cuando nuevamente no los regresan y podemos nosotros ofrecer un tratamiento quirúrgico. Sí, pero yo me refiero a la paciente que le ha ido muy bien con el modelante, o sea, que no tiene síntomas, está ahí, pero han pasado 15 años. ¿Se puede retirar ese modelante? Sí, tarde o temprano, como le digo, hay pacientes que tienen 15 años con esa inyección en los glúteos, que les inyectaron silicona líquida o aceite de guayacol o alguna otra sustancia y no presentan síntomas, pero tarde o temprano lo van a presentar.
El objetivo de esto es estudiar al paciente para saber en qué momento podemos intervenirla quirúrgicamente para retirar, porque se ha demostrado que todos los síntomas que la paciente presenta, cuando se retiran parte, nunca se puede retirar todo, por desgracia, porque se diseminan los tejidos, se infiltra, y pues solamente que realizáramos una extirpación, pero crearíamos una deformidad grave. Entonces vamos retirando paulatinamente y en conjunto con el reumatólogo se va controlando los síntomas. Un ejemplo muy sonado en México fue el de Alejandra Guzmán. Sí. Ahí se sabe qué tipo de sustancia se le inyectó. Pues fíjese que no, igual no tenemos el reporte de la paciente. Se sabe, hay algunas sospechas que igual fueron sustancias que no eran, fue puesto por un profesional que no es cirujano plástico, y pues por eso fue que causaron todas estas complicaciones, ¿no? El tratamiento, pues para ella seguramente va a ser de por vida, porque no hay forma de extirpar el total de las sustancias, ¿no? Es difícil saber qué sustancias son las que les ponen. ¿Hay estudios específicos para llegar al diagnóstico? ¿Cómo se llega al diagnóstico de una enfermedad de este tipo? Bueno, si la paciente llega a nosotros tenemos la capacidad, por medio de la exploración del paciente, de revisar al paciente, del saber si existe alguna alteración con este relleno. Pero también hay estudios que se pueden realizar en sangre o estudios de imagen para demostrar la sustancia o la presencia de esta sustancia en los tejidos. Generalmente es un manejo que si cae, por ejemplo, con el reumatólogo, pues ellos también van a estudiar la parte que les toca, ¿no? Que es todas las sustancias antígenas que están reaccionando y creando la inflamación para ofrecer un tratamiento. Pero sí hay forma de saber qué sustancia. En la Ciudad de México, los más avanzados es el Hospital General de México, donde incluso pueden saber qué sustancia fue la que se administró. ¿Se tiene que hacer estudio histopatológico, o sea, tomar muestra de tejido para mandarla a estudiar? Claro. Cuando nosotros entramos podemos quitar gran parte de esta lesión. Se ve mucho, por ejemplo, en los senos, cuando se infiltra algún aceite, nosotros quitamos parte de este material y podemos mandarlo a estudiar con el patólogo para que nos diga qué tipo de reacción inflamatoria hay, qué tipo de sustancia pudiera ser la causante de esto. ¿Cuáles son las manifestaciones más graves de esta enfermedad? Bueno, las manifestaciones más graves que nosotros vemos son las deformidades. Son grandes pérdidas de tejidos, grandes áreas muertas de la piel, del músculo, de la grasa, y que cuando nosotros retiramos, pues prácticamente queda una deformidad mayor, y que tenemos que tardar mucho tiempo en tratar a la paciente para poderla reconstruir. Yo creo que la mutilación que causan estos rellenos son lo más grave que nosotros podemos ver. Hay reportes de pacientes que han fallecido por esta enfermedad. Sí, claro. ¿Cuál es la causa de muerte en los pacientes? Bueno, algunas veces es la propia enfermedad inflamatoria, pero muchas veces es la embolización de esta sustancia en algún vaso sanguíneo, y que puede llegar a tapar alguna arteria, producir una embolia pulmonar. También es algo que está reportado, y crónicamente a largo plazo, pues el proceso inflamatorio severo, por la gran cantidad de sustancia que existe en su cuerpo, y el cuerpo, al rechazarla, va a crear una gran respuesta, y eso puede llevarlos a fallecer. También se ha visto que hay necrosis extensa y grave que lleva a un proceso infeccioso agregado local. Claro. Y hay pacientes que han fallecido por el proceso infeccioso, porque es que un tejido necrótico extenso es difícil de manejar, porque aunque ustedes limpien, sí, es un proceso ahí. Si mientras la sustancia esté presente, está generando esa situación, ¿no? Estas sustancias, doctor, aceitosas,
generalmente migran a través de los vasos linfáticos, entonces podemos encontrar una paciente que se infiltró en glúteos y tener material en la pantorrilla, por ejemplo. Entonces eso hace que sea una diseminación bastante extensa y que ya no lo encontremos en el lugar local donde fue inyectado, sino en alguna otra parte. Y eso hace que su proceso de muerte de la piel sea mayor. Y la sepsis, que es lo que usted mencionaba, pues es también una de las causas de muerte. Nos ha comentado que la enfermedad por modelante puede iniciar con síntomas sistémicos, simulando un proceso artrítico. Claro. Cuando estamos en esa fase, pero localmente, en el lugar donde se inyectó, no hay compromiso de induración, dolor y esas cosas, ¿cómo se maneja la enfermedad de ahí? Cuando el paciente no tiene problemas en el lugar, en el sitio donde fue la inyección, alguna complicación local, pero se sabe porque ellos recuerdan que se aplicaron una sustancia y tienen síntomas generales como inflamación de sus articulaciones, fiebre ocasional, lo ideal es que primero lo trate el reumatólogo, primero lo estabilice, si no existe alguna exposición del material en la piel, si no existe algún enrojecimiento, alguna sospecha de salida de pus o algo así, lo mejor es que lo trate el reumatólogo con medicamentos y muchas veces mejoran los síntomas para nosotros intervenir cuando el proceso está más tranquilo, más en calma, su proceso inflamatorio, y poder tener más éxito en la cirugía. Esta enfermedad es directamente proporcional a la cantidad de sustancia que se inyecte. Sí, aunque la reacción inflamatoria a veces se ve, por ejemplo, en pacientes que se infiltran poquita cantidad en los surcos nasogenianos y sin embargo hacen despertar un síndrome de Asia con problemas generales. Pero en el caso de las grandes, de los rellenos mayores, sobre todo en glúteos, sí es proporcional porque a mayor cantidad que se infiltren, mayor posibilidad de muerte de los tejidos y mayor respuesta inflamatoria. Hay en los últimos años un boom por sustancias como el ácido hialurónico. Claro. Y esa es una sustancia tan popular y tan comercial que personas que tienen salones de belleza, que se dedican a lo estético, están inyectando ácido hialurónico en los labios, en la zona orbitaria. ¿Cuál es la indicación para la administración del ácido hialurónico? Bueno, el ácido hialurónico es uno de los rellenos que la FDA tiene autorizados, pero, como le digo, si no tienen el conocimiento adecuado del área donde se va a infiltrar, por ejemplo, ahorita la rinorremodelación es uno de los tratamientos que ofrecen, remodelar la nariz con ácido hialurónico, infiltran grandes cantidades en nariz cuando la nariz tiene una capacidad de contenido para poder soportar esta sustancia, y muchas veces crean o inyectan tanta sustancia que causan obstrucción de los vasos y parte de la nariz se muere. Además, a largo plazo, la sustancia va a crear una respuesta inflamatoria en los tejidos de la nariz e incluso puede deformar a largo plazo. Yo he visto muchos pacientes que por ahorrarse un dinero, por no quererse operar, por miedo de la cirugía, también a veces es válido no quererse operar, acuden con estas personas que les infiltran grandes cantidades y que lejos de obtener un beneficio obtienen una deformidad. Okay. Rey, nos están llamando a un corte. Sí, claro. Vamos a un corte y regresamos. No se nos vayan. Envíenos cualquier pregunta, dudas o comentario por el WhatsApp que aparece en pantalla. Gracias por continuar con nosotros. Doctor, estábamos hablando sobre el uso de ácido hialurónico en la nariz y nos comentaba usted que el abuso de la sustancia puede traernos algunos problemas. Además de que hoy la modalidad es hacer combinaciones
de cirugía con cierta sustancia. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, dos sustancias que se utilizan y que están autorizadas, una de ellas es el ácido hialurónico. Lo que yo mencionaba es que no se debe sobreutilizar o querer solucionar una deformidad que es quirúrgica con un proceso de rellenos. Por eso es que existen complicaciones. El paciente que tiene una gran deformidad en su nariz, con una jiba grande, con una punta caída, con una nariz mestiza, una base ancha, no se va a solucionar con ácido hialurónico. Es ilógico que queramos solucionar una deformidad con más relleno para causar un efecto óptico que para empezar va a durar muy poco tiempo porque el ácido hialurónico se absorbe, pero que existe el riesgo de que exista muerte de la piel, una deformidad mayor. Yo los escucho a muchas personas que hacen este procedimiento y mencionan, no, es que a mí nunca me ha pasado nada, yo lo uso muy bien, pero tarde o temprano va a pasar porque la nariz no es un sitio donde soporte una gran cantidad de ácido hialurónico. Los procedimientos que se realizan y que no tienen ningún problema son deformidades muy pequeñas donde no se administra más de 1 mililitro de ácido hialurónico en pequeñas deformidades en esta parte que se llama radix, en la punta, pero no grandes infiltraciones. A veces se infiltran hasta 7 mililitros que seguramente va a causar un problema. Y una de las combinaciones adecuadas para estas sustancias que sí son aprobadas es el Botox. El Botox no es un relleno, pero combinado con algunas pequeñas cantidades de ácido hialurónico sí puede mejorar la imagen del paciente sin tener ningún problema, ninguna complicación. Aquí genera tentación para las personas que le tienen miedo a la cirugía, porque también tenemos que aceptar que la cirugía de la nariz es bastante cruenta, es difícil, es un posoperatorio complicado, con molestia, claro, además costosa. Y si alguien le ofrece inyectar ácido hialurónico para verse bien, a menor costo, como que da la tentación, dice, bueno, no me someto a cirugía, pero puedo verme bien. Aquí el problema es el tiempo. ¿Cuánto dura el efecto del ácido hialurónico? El ácido hialurónico es un relleno temporal, o sea que tarde o temprano va a perder su función como relleno, se va a absorber y su efecto es entre 4 y 6 meses. Entonces a los 6 meses tiene que volverse a hacer una infiltración para mantener la forma. Por lo tanto, siempre la cirugía, la rinoplastía va a ser mayor que estarse infiltrando ácido con estos fines. ¿Cuántas infiltraciones puede tolerar un tejido? Eso es algo relativo, doctor, porque no sabemos, número uno, la marca del relleno, la marca del ácido hialurónico y las cantidades que tuvieron. La complicación se puede presentar hasta con 1 mililitro si fue mal administrado. La nariz, como usted sabe, tiene planos, o sea, tiene tejidos desde la piel hasta el hueso, existen capas. Entonces, si inyectan en una capa que no debe de ser, seguramente puede haber alguna complicación. Bien, doctor, se nos acabó el tiempo. Me gustaría que se despidiera usted con un consejo, un mensaje hacia las personas que nos están escuchando y que vean la importancia que tiene de buscar, escuchar a las personas capacitadas y preparadas para esto. Claro, pues primeramente agradecerle, doctor, por la invitación. Créame que estos espacios es lo que necesitamos para que los profesionistas podamos acercarnos ante la sociedad. Y pues aquí a los amigos que nos están viendo, pues recomendarles que siempre, si van a realizar algún procedimiento modelante con fines estéticos, pues acudir con un cirujano plástico. Aquí en Guerrero existe un colegio que es el Colegio de Cirugía Plástica, donde pertenecemos, donde existen otros cirujanos plásticos. Ustedes pueden consultar cualquiera de ellos, ir a consultas, tener una valoración para saber exactamente qué técnica se puede utilizar, saber si son candidatos o no, y no caer con personal que no está capacitado
y que puede llegar a tener algunas complicaciones. Desgraciadamente, ahora estamos teniendo en las consultas, de 10 consultas que tenemos, aproximadamente 6 son pacientes que ya vienen complicados y que tenemos que realizar técnicas mayores para poder solucionar un problema que se pudo haber evitado. Entonces, la recomendación al uso de rellenos, al uso de estas sustancias, es que acudan con cirujanos plásticos certificados, que escojan al que a ustedes les guste, con el que se sientan seguros, pero que no caigan en la mala publicidad. Actualmente hay una gran publicidad donde les ofrecen tratamientos y les hacen ver que son fáciles, que son sencillos, que son baratos, pero que tarde o temprano pueden llegar a tener una complicación. Doctor Rey Alvarado, gracias por acompañarnos, gracias. por transmitirnos ese conocimiento. Gracias a ustedes por sintonizarnos y por estar siempre con este programa Soy Salud. Gracias a Visión del Sur por apoyarnos permanentemente. Adiós. Hasta la próxima.